que es insostenible el concepto social de la seguridad a la luz de la voracidad de un sistema eminentemente caro, Sí, como lo es el sistema de salud de la República Dominicana. exacto. Usted lo puede ver a través de este canal de Wilgosa, ¿verdad? Entonces, así es que nosotros le vamos a pedir que por favor usted se suscriba a nuestro canal, denle la campanita y estará pendiente a y otras importantes conversaciones. Es difícil o imposible, diría yo, tú instalar un sistema de seguridad social sustentado por una economía tan informal como irregular en la República Dominicana. Estoy de acuerdo contigo, y por eso, de los tres regímenes que plantea la ley, subsidiado, el contributivo subsidiado, hoy, a 2001, a 24 años de aprobarse la ley plantea que el contributivo subsidiado debió implementarse a los 2 años. Y mira el tiempo que llevamos y ese no se ha implementado. No se ha implementado. Una economía informal e irregular al mismo tiempo. Muy irregular, claro. Muy irregular. Entonces, porque, por ejemplo, te decía hace un momentito, que uno de los problemas que tiene el Estado Dominicano como Estado es precisamente el nivel de información. claro. Que una información se pierde al tú cruzar un pasillo. Así mismo de es. una oficina a la otra. El mundo entero ha crecido por el lado de la información, Sí. de la comunicación. Sí. Los equipos médicos lo que te dan es información. Información. Exacto. La computadora lo que te dan es información. Las grandes tecnologías han ido orientadas a la información, lo que indica la potencialidad que tiene la información para la optimización de los recursos y el desarrollo de la humanidad. Wilson, ¿Qué pasa? Sí, sigue. ¿Qué pasa? Nosotros la información la manejamos como simples datos. Tú tienes ahí un tribunal laboral, por ejemplo. De ahí se emana una sentencia, producto de un conflicto entre el empleador y el empleado. El empleador alega que el empleado le pagaba 25,000 pesos mensual, pero sale a relucir que no eran 25, sino que eran 100, Exacto. porque recibía otros beneficios colaterales que ambos, el empleador y el empleado, uno eludía y otro evadía el pago de los impuestos, ¿verdad? Sí, así es. ¿Qué pasa? Se condenó el empleado, Sí. el empleador. El empleador. Va a pagar Sí. por lo que tiene que pagar. Pero lo que le corresponde a la DGI de esa evasión y esa elusión de ambos en ese conflicto laboral, se lo llevaron ellos en el bolsillo. Exactamente. Pero, ¿y el de la seguridad social? Ese sí es grande y fuerte. Ese es grande y fuerte y ese nadie lo reclama. Es decir, al pie de cada tribunal laboral debiese existir un representante de la seguridad social que aproveche esos recursos, porque la ilusión de aquí es muy agresiva. En el día de hoy nosotros tenemos un programa súper especial, porque estaremos hablando de un tema que a todo dominicano le debe interesar. A todo dominicano le debe interesar, como lo es la seguridad social en la República Dominicana. Es uno de los bienes que hemos conquistado, que tenemos y tenemos que defender a toda lucha. Y aquí tenemos uno de los principales gendarmes de la seguridad social de la República Dominicana, licenciado Bernabé Matos. Buenos días y bienvenido al Poder de la Información. Muy buenos días, Wilson Gómez, y a todas las personas que cada domingo siguen este programa El Poder de la Información, programa líder en materia de información, con temas actualizados que le interesan a la población. Aquí estamos a tu disposición. Y sobre todo que siempre hemos contado con exponentes calificados. Eso es verdad. Desde el primer día, el primer tema fue la seguridad social. En el 2005. En el 2005. Y ahí teníamos todos los actores del sistema representados. Y hicimos un panel interesantísimo. Estamos en la seguridad social. ¿En qué estadio estamos de la seguridad? Wilson, mira, desde el año 2020, la propia ley mandaba que había que
hacer una evaluación de cómo iba marchando el sistema para hacer las reformas que sean necesarias para actualizarla a los nuevos tiempos. Ya vamos en el 2025, seguimos casi igual, se ha avanzado pero muy poco. Y el año pasado el presidente de la República había anunciado que iba a hacer varias reformas, por lo menos la de la Constitución de la República, el Código de Trabajo y la Ley de Seguridad Social. Se reformuló la Constitución de la República, pero con el Código de Trabajo y la Ley de Seguridad Social todavía no ha pasado nada y son 12 leyes que van entrelazadas una de la otra. Hay un diputado que planteó en esta semana en el Congreso que se escogiera una comisión bicameral para estudiar la Ley de Seguridad Social, para plantear la reforma que necesita el país para que haya una verdadera seguridad social. Reformar por reformar, es decir, vamos a reformar la seguridad social en la República Dominicana. Cuando hay un conjunto de leyes y de códigos que necesariamente tienen que estar adecuados antes de la reforma a la seguridad social. Así es, Wilson. Lamentablemente, cuando comenzó el Seguro Familiar de Salud, que comenzó en el año 2002 por el régimen subsidiado, con 40,000 y pico de afiliados en la región cuarta de salud, sur profundo, obviamente se comenzó ahí, pero en el 2007 fue que vino a comenzar el Seguro Familiar de Salud. Obviamente el país no tenía estudio para saber qué se iba a implementar, y se hizo, en vez de implementar el plan básico de salud como plantea la ley, lo que se elaboró fue un plan de servicio de salud, que es un plan de emergencia. Todavía estamos en la emergencia. Sí. Todavía estamos en la emergencia. Porque se hablaba en ese entonces de la puerta de entrada. Exacto. De la atención primaria en salud. La atención primaria en salud, señores, no solo se refiere a servicios de salud básicos, sí, sino a la captación de una serie de información que va a ser llevada al propio sistema. Porque la atención primaria, que fue una creación precisamente, si mal no recuerdo, sé que conduje el primer lanzamiento de una UNAT en la provincia de Duarte, que fue donde comenzó la unidad de atención primaria, bajo la tutela del doctor Juan Octavio Ceballos, que a la sazón era ministro de Salud, secretario de Salud Pública para el entonces, y la inauguramos en Villarribas. Y esa unidad de atención primaria procuraba esos árboles genealógicos de cada individuo con sus antecedentes, te daba un nivel de información que te acercaba, te aproximaba a la prevención de la salud y revertía el modelo arcaico que nosotros tenemos en la salud, como lo es la salud resolutiva, el asistencialismo, es decir, voy al médico cuando ya estoy enfermo. Wilson, mira, cuando comenzamos el Seguro Familiar de Salud en el régimen subsidiado, comenzó con atención primaria. Sí. Ahí no hay problema. El problema vino con policlínica, no con atención primaria, con policlínica. Con policlínica, sí. Pero estaban los niveles establecidos y sí, se cumplía. El problema vino cuando entró el régimen contributivo. Cuando entró el negocio de la seguridad social. Agosto 2008, que comenzó el Seguro Familiar de Salud en el régimen contributivo, ahí hubo resistencia y oposición a que se implementara la atención primaria. Y obviamente hubieron factores que no pelearon y reclamaron la implementación del sector de la atención primaria. Y eso hasta el día de hoy se mantiene, obviamente, porque los intereses económicos en ese momento derrotaron a la población dominicana, porque el objetivo de la ley es que la población dominicana tenga un servicio adecuado de salud. Entonces, al entrar en negocio, eso vino a dificultar el tema de la implementación de la atención primaria, porque los empresarios lo que planteaban que ellos no iban a ir para un médico general, que ellos sabían cuál era su problema de salud, que se están tratando con especialistas, y entonces que no. El movimiento sindical no defendió la posición fuertemente,
porque la atención primaria te planteaba que tú, la RS tuya, tu Seguro Familiar de Salud, tu RS, tenía que decirte dónde tú vayas a buscar siempre tu servicio. Y de ahí, los médicos que estaban ahí entendían que debía que referirte a otro nivel, tú ibas a pagar 100 pesos de diferencia. Eso quedó suelto y al día de hoy un médico te cobra de diferencia lo que le da la gana. Y un Estado, lamentablemente, pobremente representado con una visión populista, no ejerce la autoridad, porque te voy a poner un ejemplo clásico. Todo el tiempo venimos en una vía. Exacto. Y de pronto esa vía la transforman y le cambian la orientación, le cambian el sentido. ¿Y qué tú haces? Ajustarte a lo que diga la ley. Exacto. Tan sencillo como eso. Aquí no se ejerció con responsabilidad y con autoridad del Estado. Claro, el Estado no contaba con las estructuras, ni mucho menos las universidades se habían empeñado en el desarrollo de formar verdaderos médicos en suficiente cantidad y con políticas públicas que motivaran a los nuevos médicos incorporarse a la atención primaria en salud mediante la medicina familiar, que era lo que procuraba. Entonces, quedamos cojos. No es posible, puedo estar equivocado, pero no creo que será posible la reforma de una ley de seguridad social si nosotros tenemos reformado un sistema de salud. Sí, bueno, eso es un poco complicado porque la ley 4201, eso es lo que plantea que el rector de la salud pública es el Ministerio de Salud Pública y se creó el Servicio Nacional de Salud para que maneje los médicos, las enfermeras y los hospitales. Pero eso no está funcionando bien. Entonces, tú no has visto ninguna sanción a un hospital, un centro médico por parte del Ministerio de Salud que la cerró porque le estaban cobrando de más un Si es cirugía plástica, nada más lo cierran. Exactamente. Entonces, porque no pagó los impuestos, que se lo pagara. Entonces, Wilson, esa parte que tú planteas de las universidades y todo eso, el artículo 6 de la ley 87-01 plantea claramente que la seguridad social tiene que estar en el pensum de educación para que el niño desde pequeño, quinto, sexto curso, fuera conociendo cuáles son sus derechos y sus deberes en la seguridad social. El licenciado Arismendi Díaz Santana, siendo gerente de la seguridad social, se reunió como 2 o 3 veces con la doctora Milagro Ortiz Bosch, que en ese momento era vicepresidente de la República y ministra de Educación, a discutir ese tema. Pero viendo el cambio de gobierno, eso no se retomó. Arismendi salió de la gerencia y eso no se ha mencionado jamás. Ese es uno de los graves problemas que tenemos. El país comienza y termina con la subida y bajada de un gobierno. Hasta que nosotros no tengamos una visión clara de lo que es la continuidad del Estado, vamos a estar con este tipo de entuertos. Tenemos una ley de seguridad social muy bien articulada, como tú has mencionado al licenciado Arismendi Díaz Santana, nuestro amigo, y una persona muy comprometida con la seguridad social. Tenemos una ley que hay que reformar, pero es una ley que también hay que estrenar. Es lógico, Wilson. Mira, Wilson, a propósito de Arismendi, la Fundación Seguridad Social para Todos, en el día de ayer, hizo un taller en Santo Domingo, donde participaron muchos expertos en seguridad social. Yo no asistí por compromisos previos que tenía, pero a mí me hubiese gustado participar, y yo sé que tú también. Claro que sí. Entonces, yo le pedí a Arismendi, mándame las presentaciones que se hicieron, para yo estudiarla, analizarla, verla y poder debatir, porque es un tema bien interesante lo que se trató ahí sobre la reforma al Seguro Familiar de Salud y también al sistema de pensiones. Eso es un asunto que quiero que profundicemos, porque ¿qué pasa? Las decisiones del país están en manos de la clase política. Es correcto. La legitimidad de una ley depende de la decisión del Congreso. Y todos conocemos la falencia en materia de competencia de nuestros congresistas. Así es. La ausencia de conocimiento total en muchos de los casos. Wilson, óyeme lo siguiente. Cuando comenzó la seguridad social en el año 2001, que Arismendi de Santana fue el primer gerente general de la seguridad social, Arismendi decía, esta es una ley nueva, hay que implementarla en el país. El país no tiene técnicos para comenzar, hay que prepararlos. Y arrancó la DIDA y comenzaron a hacer una serie de talleres a nivel nacional. La directora en ese momento contactó
a todos los sectores, al colegio médico, a las enfermeras, al movimiento sindical, a las organizaciones populares, para que mandaran personal para capacitarlo en seguridad social, para que hicieran frente a la situación de la ley y puedan defender los derechos de los afiliados. Eso se hizo. Yo recuerdo que doña Nercia me dijo a mí, nosotros te necesitamos a ti, porque tú conoces la ley de arribado, tú fuiste miembro del consejo, Sí. sabes todos los reglamentos y todo eso. Y yo trabajaba en la Nestlé en ese momento, y yo salí de la Nestlé para incorporarme, porque yo le decía a ella, es que la Nestlé no cancelan a uno, porque si uno le resuelve a la Nestlé no le importa de qué partido tú seas. Dice, no, porque hay un acuerdo de que los técnicos no se pueden cancelar, precisamente para que pueda arrancar y continuar en el tiempo y sea creíble para la aprobación la ley de seguridad social. Y así fue. Hoy día, al cambio de gobierno, de esos técnicos que se formaron, no hay ni un solo trabajando en la seguridad social. Todos lo cancelaron, todos. Imagínate una seguridad social con analfabetos funcionales, una persona que no conozca lo que es la seguridad social, está, por ejemplo, al frente de la vida. Exacto. Porque se leyó la ley, Sí. pero fue voluntad política. Porque uno de los peores problemas que hemos tenido en este gobierno, que a diferencia del anterior, y lo puedo decir claro, todo el tiempo aquí se ha basado la política en la incondicionalidad. Tú eres incondicional mío, tú vas para la posición que tú quieras. En otros tiempos, en el pasado gobierno, usted iba donde usted tenía competencia. Así Y si es. usted no tenía competencia, a usted no lo nombraban, aunque usted fuera recomendado por. Pero ahora usted nada más tiene que tener aquí 2 firmas y usted va para la posición que usted quiera, aunque usted no sepa de eso. Yo recuerdo, Wilson, pues yo formaba parte del equipo técnico de dirección de la DIDA, como encargado de esta oficina, que iban gente donde Nercia a pedirle trabajo, empleo. Nercia le decía, si hay plaza, pasa por recursos humanos a evaluarse. Si califica, con mucho gusto, pero tiene que calificar. Tiene que reunir el perfil para eso. Y yo recuerdo cuando abrimos la oficina en Samaná, yo tuve que ir a Samaná a buscar personal. Vinieron aquí, la de recursos humanos vino aquí, se examinaron y de ahí salió ese personal, sin mirar bandería político, simplemente que calificara para ocupar el puesto. Que califique para ocupar el puesto. Hoy no ha ocurrido así. Hoy es amigo del Son partido. muchas las gente que se acercan a esa institución, a la DIDA, que no encuentran respuesta o que encuentran respuestas equivocadas o que salen deprimidos de ahí. Salen peor que como fueron. Peor que como fueron, porque no le van a explicar cuáles son sus derechos. Y yo te digo eso porque yo lo sé muy bien, porque a mí me llaman. Yo lo sé muy bien también, porque Sí. tú sabes que también son mucha la gente que se nos acerca Exacto. y nos pide orientación. Muchas veces tenemos que remitirla donde ti, Así es. porque quizás el alcance de nosotros que Sí, conocemos no nos llega, Sí, porque hay resoluciones y Hay normativas resoluciones que tú no las manejas o se te olvida. ¿tú me o se le entiendes? olvida a uno, ¿tú me entiendes? Uno tiene que estar en el día a día con eso como estoy yo. Exactamente, exactamente. Entonces, el pueblo no aprovecha la seguridad social por desconocimiento, Exacto. porque se ha apostado al desconocimiento de la ley. Wilson y amigos televidentes, ¿sabes cuántos millones de pesos tiene la AFP de personas fallecidas cuyos familiares por ignorancia o por desconocimiento no fueron o a buscar los fondos de pensiones o a solicitar la pensión de sobrevivencia? Más de 35.000 millones de pesos que los familiares de los fallecidos no han ido a reclamar. Y ese dinero es de ella. Y ese dinero está ahí Sí. Y es de las AFP. y está generando. Sí. Entonces, por la desinformación, no ha Entonces- existido un aprovechamiento de esos fondos. Entonces, eso es una parte de las modificaciones que tiene que sufrir la parte de pensión. Porque ese dinero que tú lo trabajaste, que lo acumulaste, no se lo puedes tú regalar a una AFP porque tus hijos no se dieron cuenta que tú dabas una AFP porque no tenían la información y entonces se queda la AFP con ellos. Porque el asunto es que esa ley, desde el propio surgimiento de la implementación, porque la ley es muy bien redactada, muy bien constituida. Claro. Sí. Ahí Eso no hay no hay problema. duda. Ahí no hay problema. Esa fue una ley hecha por una persona con las mejores intenciones del mundo. El problema está, Wilson, en las
resoluciones. En las resoluciones, Ahí es que yo está el lo he denominado, como tú bien sabes, Sí. los parches que le hemos puesto Exactamente, sí. Sí, así es. para acomodar la ley a la luz de los intereses de diferentes sectores. Es correcto. Y eso la han distorsionado. Correctamente. ¿Tú ves? Entonces, Completamente. esa ley ha tenido un grave problema y es la parte de la información, Claro. que es vital para el aprovechamiento. Sí, pero en el 2020, en febrero de 2020 se aprobó la ley 1320, donde le dan más recursos tanto a la DIDA como a la Tesorería de la Seguridad Social para que hagan mejor el trabajo. E inclusive le dieron autonomía. Y presupuestaria. Y presupuesto también, sí, claro. De la comisión que recibe la AFP, por cada afiliado, de ahí se sacó un 0.1% para repartírselo a la DIDA y a la Tesorería de la Seguridad Social. Entonces, al crearle la normativa, que sean direcciones generales con autonomía propia y operativa, y las mandaba, en el caso de la DIDA, a crear un departamento legal para asistir a los afiliados en los tribunales, eso no se ha hecho. Inclusive la DIDA tiene la facultad, Wilson, amigo televidente, para demandar a los tribunales hasta el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Si emite una resolución contraria a la ley y a los intereses de los afiliados, demandar a la CISARRIL, a la CIPEN, a la AFP, a todo el mundo. Yo no he visto todavía la primera demanda que ha cursado la DIDA en los tribunales demandando a cualquier institución. No lo he visto. Entonces, la DIDA, hay que señalar que es la Dirección de Información y Defensa del Afiliado. Ahora defensa. Oye, Dirección General. General, sí. De orientación y defensa de los afiliados. Pero sigue actuando igualita. Igualita. O peor, como decimos Claro, aquí en el Cibao. claro. Porque la incompetencia de los ejecutivos, si hay que señalarlo y subrayarlo así, creo que el PIDIO he visto sus inicios y tiene una mayor actividad. Yo he visto en los periódicos la voluntad y el interés que tiene. El interés. Ha comprado vehículos, tiene en los hospitales 24/7 sistema de línea para que la gente llame. Eso es bien fuerte, bien interesante. Pero lo que pasa es que tú no ves a la DIDA en la calle dando charlas, dando orientaciones. Dando conferencias, ni en los medios tampoco. Inspeccionando las UNA, inspeccionando los hospitales, eso no se ve. Y en los medios tampoco, por ejemplo, hemos invitado al incumbente de aquí en 3 ocasiones lo hemos invitado. Tiene que autorizarlo de Santo Domingo. Y lamentablemente nunca lo hemos podido tener. No era como, por ejemplo, el caso tuyo, que periódicamente tú venías aquí, ibas al programa de Víctor Puntiel, a otros programas, precisamente dando orientación. Porque el artículo 29 de la ley 87-01 dice cuáles son las funciones de la DIDA. Es de orientar, promover y defender a los afiliados. Entonces yo no puedo desaprovechar estos espacios para orientar a la población y defenderlo y promover el sistema. Y sobre todo que los propios medios, y lo digo por experiencia propia, en el caso nuestro, en el caso de Víctor Puntiel, en el caso, por ejemplo, de Mañana. En los programas de radio. En los programas de radio, Roberto Neis. Todos nosotros nos gusta tener información calificada de funcionarios, de personas competentes con los temas. Vivimos invitándolo y qué bueno cuando lo aprovechan, pero la mayoría lo desaprovechan. Y debo decir, Wilson, que no cobraban para ofrecer el programa a la seguridad social para que vengamos a promover el sistema y a decir lo que se estaba haciendo y a pasar balance de lo que se hizo en el año también. Claro que sí. Totalmente gratis. ¿Por qué? Porque estábamos brindando un servicio social. Por el compromiso que ustedes tienen con la seguridad social y la población. Y con la población, porque, por ejemplo, cuando en una ocasión estuve a Arismendi Díaz Santana, inclusive fue por la web, que lo estuvimos, él estaba en Santo Domingo, hubieron personas aquí que dijeron, por fin entendí, como tú escuchaste al propio don Eufemio Vargas. Exactamente. Por fin entendí la seguridad social. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que tú buscas, pero con personas, vuelvo y reitero, que estén calificadas para manejar el tema, para dominar el tema.
Claro. Que no es un asunto de que estamos cambiando, que no es un asunto de que ahora estamos mejor que antes, es un asunto de que me digas puntualmente qué es lo que se está haciendo en la seguridad social, Wilson, que no lo sabemos. yo debo decirte que hay un abogado que está incómodo conmigo porque yo orienté a una persona que él lo estaba orientando. Desorientando. Él estaba desorientando con una simple información, decirle cuál es la AFP y la dirección donde estaba. Él iba a cobrar un 30%. Por decirle dónde está. Miren, señores, la gravedad del caso, lo que es la ignorancia y el precio de la ignorancia. Sí. Decirle no solamente eso, es decirle, no, espérate, yo tengo que ir contigo a Santiago para que tú retires ese dinero. Era una devolución de aporte. ¿Tú entiendes? Yo tengo que ir contigo porque si no, te ponen trabas allá y todo eso. Cuando es un proceso normal que tú vas con tu cédula y dices, yo vine a retirar mi dinero. Eso es como tú ir al banco a retirar. Exactamente. Para que el pueblo lo entienda. Pero cobrar un 30% y si esa persona tiene medio millón de pesos ahí, 700,000 pesos, ¿cuánto es el 30% de eso? Entonces, cuando la persona, alguien le dijo, me llamó, me abordó, le dijo, no, porque eso es bien sencillo. ¿Cuál es la AFP? Le busqué en Google el teléfono, la dirección, ve ahí, ve con tu cédula, ahí te lo cosas. Pero fulano, no tiene que darle a nadie, ve, te retira tu dinero. Tan sencillo como eso, señores. Y entonces él me llamó a mí para decirme que yo acabé con él, que le quité. Y yo, no, hermano, usted lo que quería estafar a esa persona. Exactamente. Eso no puede ser. Porque sencillamente para tú retirar los fondos de pensiones en caso de un retiro por ya sea por la edad, ya sea por la edad o por muerte, por ejemplo, los deudos, usted nada más tiene que verificar cuál era la AFP, claro, coger su cédula. Cuando es por cuando si tú estás vivo, por ejemplo, tú no estás trabajando y tienes más de 60 años de edad y te toca la devolución completa de tus aportes, tú vas personalmente con tu cédula y te lo retiran. Ahora, si falleció la persona, ya hay que buscar el acta de defunción, el acta de testamento de los hijos, es otro proceso, pero te lo devuelven sin problema alguno. Sin problema alguno. Así que es. Solamente con el nivel informativo que usted debiese conseguir en la vida, exacto, usted puede ir directamente con esos documentos a su AFP. Una de las reformas que debe llevar la parte de pensión es obligar a las AFP que tengan oficinas en todas las cabeceras de las provincias. Vamos aquí están en Santiago, en la capital. Uno de Samaná tiene que ir a Santiago, a la capital. Uno de Pedernales tiene que venir a la capital. Uno de Montecristi tiene que venir ahí. ¿Y quiénes sustentan las AFP? La banca comercial. Y en cada pueblo hay un banco. Exactamente. Usted puede poner una caseta ahí, una estafeta ahí. Una estafeta. Claro. Pero no pueden estafar tan cómodamente. Sí, porque si ponen una estafeta, Wilson, y tú estás frente a esa estafeta, tú tienes la información y yo voy allá donde ti, tú vas a decirme, tráeme tales y cuáles documentos. Porque, por ejemplo, Wilson, tú viviste la experiencia porque fuiste varias veces allá a la DIDA a buscar cartas de cobertura y todo eso. ¿Qué es lo que yo te digo? Tráeme el diagnóstico, tráeme la receta o el procedimiento que se va a hacer, una copia de tu cédula. Yo no soy médico. ¿Qué decía yo? Tienes que escanearlo y mandárselo a la capital. Los médicos están para eso. Exacto, auditores. Y a la media hora, ahí estaba la respuesta, sí. Y con la carta hecha, los modelos estaban ahí. Entonces, es lo mismo. Si un banco, si tú estás al frente de un banco aquí, tú solo aquí, tráeme los documentos y escanearlo y mandarlo a Santiago, que hasta por el teléfono se escanean y ya. Es que se le ha permitido a los sectores de poder que están inmersos en la seguridad social todas las diabluras que ellos han querido mediante las resoluciones. Claro. Porque no se justifica que si usted es miembro de una AFP que esté sustentada por un banco, ¿verdad? Sí. Y vamos a reservarnos el nombre por todos los bancos. Por todos los bancos. Es más, en mi caso, AFP Popular. Sí. Aquí hay oficinas del Banco Popular. Exacto. Aquí debiese haber una estafeta del Banco Popular orientada a responder por esa AFP. Claro. Y los mismos reservas VHD. Los mismos reservas, los mismos VHD, los mismos la Escocia. ¿Entiendes? Por ley. Por ley. Como ellos tienen por ejemplo, de sus seguros, su seguro universal. Exacto. Ellos lo tienen ahí. ¿Tú te recuerdas? Pero vamos a ponérsela difícil para que no me lo pidan los chelitos. Tú te recuerdas muy bien, perfectamente bien. En marzo y abril de 2003, antes de comenzar la parte de pensión, que comenzó en junio, las AFP estaban en el país entero con un grupo de personas, muchachitos, dando lapicero y dando gorro y dando cosas para afiliarte.
Se hizo una campaña masiva de afiliación y después que se hizo eso, que te afiliaron, recogieron todo y se fueron para Santiago y para la capital. Y no hemos recibido más nunca un lapicerito, ni una llamadita, ni siquiera. Nada de eso. Y a mucha gente no le llega ni siquiera el estado de cuenta. Aunque la ley dice que hay que imprimir tu estado de cuenta y hay que mandártelo en físico. A mí, yo lo recibo digital. ¿Tú sabes qué hicieron? Que lo modificaron alegando de que el servicio postal de este país es infuncional y que la gente se muda a cada rato, porque, y es verdad esa parte aquí, que en cada pueblo hay una calle Duarte y en un mismo pueblo hay varias calles Duarte, porque la tiene un barrio, la tiene un sector. Entonces, calle Duarte número 15. Pero cuando viene a ver Pimentel y no San Francisco de Macorís. Si tú le debes al banco, busca la dirección derechito y va derechito. Así que me dejen el cuentecito. Porque, óyeme, las AFP saben, Wilson, dónde tú trabajas. Claro. Cuánto tú ganas, saben tu dirección. Tienen una data completa. Si te quieren localizar, te localizan, pero a ellos no les conviene eso. ¿Qué cantidad de afiliados hay en la Seguridad Social? Ahora mismo hay 10.575.000 por ahí afiliados. Tiene la Seguridad Social. Tiene. ¿Me entiendes? Este año... pues entonces el país entero está afiliado a la Seguridad Social. Casi un 97%. O sea, aquí no hay desempleo. Sí, bueno, no hay empleo informal. Está en el régimen subsidiado. Entonces, el régimen subsidiado tiene el 54% del régimen subsidiado. Y el contributivo tiene el 45% de los afiliados. Pero nosotros vemos en las estadísticas, estuvimos observando que hay menos afiliados en el 2025 que en el 2024. Se han muerto mucha gente. ¿Qué ha pasado ahí? Hay una diferencia como de casi 16.000 afiliados entre el 2024 y el 2025. Bueno, pero debiera ser creciente, no decreciente. Recuérdate que fue un año electoral, el 2024. ¿Qué tú quieres decir con eso? No. Pueda que hayan nombrado mucha gente y cosas, después que pasa la elección. La botellita. Exactamente. Pero esa es la justificación que hay, porque... No puede haber otra. No puede haber otra, ¿tú entiendes? Porque hay más crecimiento, más personas están llegando a cumplir mayoría de edad. Entonces, por lo menos que sigan los que están, pero no que sea una reducción tan drástica. Estamos en marzo ahora y la estadística es de ayer o antier, que haya 15.000, casi 16.000 afiliados menos. Entonces, ese es el número de afiliados. Ahora bien, en materia de servicio, ¿qué se le ofrece? ¿Ha mejorado la cobertura? Sí, mira, la cobertura en salud ha mejorado un poco porque de 2007 al día de hoy siempre se emiten resoluciones para aumentar cobertura. No, esa no. Comenzamos en 330 pesos. 330 pesos comenzamos en el 2007. ¿Sabe cuánto es hoy? 1.682,33. 10 veces, 11 veces se ha aumentado. 1.683, 82,33. Es el per cápita que recibe la RS por cada afiliado. Si es decir, se enferme o no, ese dinero de la RS. Ese dinero llega a la AFP. A la RS. A la RS. Sí, a la RS llega. Porque el criterio que tiene la propia ley es que se llaman administradoras de riesgo de salud. Corren el riesgo. Ahora, no todos se enferman al mismo tiempo. Si tú nunca has ido al médico, normalmente de 12 o 15 años a 50 años va muy poco al médico. ¿Es suficiente ese per cápita? Es suficiente el per cápita. Quizá habría que cambiarlo para implementar el plan básico completo. Porque no es el plan básico, estamos en el PDSS, Plan de Servicios de Salud, que es un plan piloto como comenzamos de emergencia. ¿Qué podría diferenciarlo? ¿Qué podría diferenciarlo? Pues mucho, porque que tú no tienes todos los diagnósticos cubiertos, tú no tienes todos los medicamentos cubiertos, tú no tienes todas las cirugías cubiertas, tú no tienes todos los tratamientos cubiertos. Entonces, eso es lo que el país necesita, que se cubra todo, que tú con tu carne vayas y no tengas que pagar una diferencia en copago. Pero, o que te digan a ti que ese medicamento no está dentro de la carpeta. Exactamente, que esa es otra parte que hay que arreglar, especialmente los medicamentos de alto costo. Ahí sí la pintura es dura
como decimos en buen dominicano. Yo siempre he sostenido, y tú conoces la cobertura por ejemplo, la parte de la salud no tiene cobertura. La parte mental. La salud mental no La está. salud mental no está. Pero es tan tal, señores, que ni los nutriólogos También. están fuera del plan básico de salud, donde está más que demostrado que la correcta alimentación y los ejercicios te plantean una vida saludable que va a beneficiar y va a tardar inclusive el factor desencadenante de enfermedades generacionales Wilson, a nivel familiar. Wilson, eso me recuerda a mí el año 2003, junio 2003, cuando comenzamos con pensión. Entonces decíamos nosotros en el consejo, vamos a comenzar con pensión para cuando tú tengas 60 años de edad. Y salud no. La ley plantea que salud debió comenzar primero, pero comenzamos con pensión primero. Entonces salud comenzó en el 2007. En el 2007 comenzó. Le dije, pero ven acá. Entonces tú comienzas a ahorrar para una pensión y si te enfermas no te puedes curar, te va a morir, no va a cobrar la pensión. ¿Te me entiendes? Eso mismo pasa con los nutriólogos. Tú quieres gente sana, tú quieres cosas, pero la nutrición no la cubre, que debería cubrirla. Que debería cubrirla. Exactamente. Y que son médicos. Que son médicos. Entonces, ese es uno de los grandes entuertos que tiene nuestra seguridad social. Sí. Que yo he dicho, y tú también lo planteas en algunos escenarios, que ni es seguro ni es social. Como estábamos anteriormente, es mejor que estábamos con lo que teníamos anteriormente, Mira, la 1896. Ese es un asuntito que yo entro en disparidad Sí. cada vez que me lo plantean. Sí. Porque es cierto, ahora bien, no teníamos el nivel de aporte en aquellos tiempos que el que tenemos ahora. Es correcto. ¿Me entiendes? Es Porque correcto. lo que nosotros aportábamos antes al Seguro Social eran recheles, Exactamente. pero hoy son miles que le estamos aportando Sí. a la Seguridad Social. Pero la ley de seguridad social, del Seguro Social está derogada, la mayoría de sus Sí. elementos está derogada. Pero la pensión del Seguro Social sigue siendo la misma, 10,000 pesos. Exactamente. Ahí te- Es lo que te estoy diciendo, es que aquí hay que reformarlo todo. Claro. Porque, por ejemplo, es difícil o imposible, diría yo, tú instalar un sistema de seguridad social sustentado por una economía tan informal como irregular en la República Dominicana. Estoy de acuerdo contigo, y por eso, de los tres regímenes que plantea la ley, subsidiado, el contributivo subsidiado, hoy, a 2001, a 24 años de aprobarse la ley plantea que el contributivo subsidiado debió implementarse a los 2 años. Y mira el tiempo que llevamos y ese no se ha implementado. No se ha implementado. Una economía informal e irregular al mismo muy tiempo. irregular, claro. Muy irregular. Entonces, porque, por ejemplo, te decía hace un momentito que uno de los problemas que tiene el Estado dominicano como Estado es precisamente el nivel de información. claro. Que una información se pierde al tú cruzar un pasillo Así mismo de es. una oficina a la otra. El mundo entero ha crecido por el lado de la información, Sí. de la comunicación. Sí, Los equipos médicos lo que te dan es información. información. exacto. La computadora lo que te dan es información. Las grandes tecnologías han ido orientadas a la información, lo que indica la potencialidad que tiene la información para la optimización de los recursos y el desarrollo de la humanidad. Wilson, ¿Qué pasa? Sí, sigue. ¿Qué pasa? Nosotros la información la manejamos como simple datos. Tú tienes ahí un tribunal laboral, por ejemplo. De ahí se emana una sentencia, producto de un conflicto entre el empleador y el empleado. El empleador alega que el empleado le pagaba 25,000 pesos mensual, pero sale a relucir que no eran 25, sino que eran 100, Exacto. porque recibía otros beneficios colaterales que ambos, el empleador y el empleado, uno eludía y otro evadía Exacto. el pago de los impuestos, ¿verdad? Sí, así es. ¿Qué pasa? Se condenó el empleado, Sí. el empleador. El empleador. Va a pagar Sí. por lo que tiene que pagar. Pero lo que le corresponde a la DGI de esa evasión y esa elusión de ambos en ese conflicto laboral
se lo llevaron ellos en el bolsillo. Exactamente. Pero, ¿y el de la seguridad social? Ese sí es grande y fuerte. Ese es grande y fuerte y ese nadie lo reclama. Es decir, al pie de cada tribunal laboral debiese existir un representante de la seguridad social que aproveche esos recursos, porque la ilusión de aquí es muy agresiva. Es así, Wilson, es correcto. Y el día que ocurran sentencias y jurisprudencia bien fuerte, porque tú sabes lo que es una persona con 20 años de edad que comience a trabajar, que no lo tenga registrado en la Seguridad Social, Exacto. y a los 25 o 30 años es que se dé cuenta de eso porque no tiene seguro médico o porque no se puede tener una clínica o no tiene fondo de pensión. Entonces, tú sabes el daño que se le causa a esa persona cuando tenga 60 años de edad. O si esa persona fallece, no tenga los hijos una pensión porque ese empleador no estaba pagando la seguridad social. Y aunque vaya y se le presione para demandarlo después de que llegue a un arreglo, aunque él busque una suma de dinero que en ese momento pueda ser fuerte para él, pero el daño es demasiado grande que ha ocasionado. Y el daño que le ha ocasionado a la seguridad social, Exactamente. al sistema Al de seguridad, sistema. al sistema de seguridad Por social. eso, Porque estamos hablando de que fácilmente te puede evadir y eludir entre 15 y 20 millones de pesos. Por eso yo soy partidario y le digo a las personas que van a demandar por violación al Código de Trabajo, muchas veces se concentran en las prestaciones laborales, cesantía, preaviso y todo eso, yo le digo yo, y la seguridad social está pagando, no. Entonces tú tienes que involucrar a la tesorería y a la CISARRIL, porque si tú tienes una empresa y yo estoy trabajando contigo y tú no me tienes asegurado a mí, se supone que no tienes asegurado a los otros. Entonces la tesorería entra en juego ahí. Yo puedo pedir en la demanda que se involucre la tesorería para que te investigue a ti de lo que tú estés eludiendo y evadiendo por no tener a esos trabajadores tuyos registrados en la Seguridad Social y a cuánto asciende esa suma y cuánto deberían tener ellos en su fondo de pensión y hacer que tú pagues todas esas cotizaciones atrasadas que tú tienes para que tenga protección la población, tus trabajadores. Si eso lo hiciéramos, Sí. poco hubiera que reformar la ley porque tuviera los suficientes recursos para responder. Claro. Porque nuestro país, vuelvo y reitero, es la desarticulación que hay de las políticas públicas, es la desarticulación de la información, sectores que están íntimamente ligados. Claro. Porque, por ejemplo, tú no puedes enarbolar un código laboral del país o un código de trabajo, como decimos, Sí. al margen de la seguridad social. No puede. No puede. Sí. Tenemos que reformar y tener un sistema laboral muy bien estructurado para llevar esa parte sana a la seguridad social. Claro. Pero si la llevamos contaminada como la tenemos ahora, Hay países, Wilson, que los ministerios de trabajo se llaman Ministerios de Trabajo y de Seguridad Social. y de seguridad social. Entonces lo involucra ahora, ha preparado el personal en los tribunales para que también juzguen por materia de seguridad social. Que Entonces, aquí hay que repararlo todo. entonces, si tú pides tú demuestras en la justicia lo que correspondiera a esa persona, el juez no te falla en eso. No tiene tampoco esa conciencia para decir... Ni conciencia ni el conocimiento muchas veces. Precisamente por eso. ¿Tú ves? Porque eso es más de conciencia que de conocimiento. Porque tiene que pensar esa familia en dejarle en la indigencia al final de la vida. Pero la ley le provee herramientas para eso, para la decisión. La ley Porque está muchas veces ahí. le pedimos al juez, Sí. pero no, el juez no tiene esas competencias que se le da la ley, porque tú bien sabes como Exactamente. abogado que el juez lo que hace es administrar lo legal, Y lo que tú más le que lo pides. justo. Pero es lo que tú le pides también. El problema es que si tú instrumentas el expediente mal, de tu defensa Lo que tú mal, le pides, pero en función de lo que la ley prevé. Exactamente, sí, claro. Pero tú no pides lo que la ley prevé porque tú tampoco tienes conocimiento. Tampoco. Es el problema. Estamos El problema jugando entre es- ignorantes, entre indígenas. Exactamente, eso es. ¿Te me entiendes? Por eso yo siempre insisto y le cargo mucho el dado a las universidades, al sistema educativo, a la formación, porque no se justifica que las escuelas de derecho del país sigan formando abogados al margen del sistema de seguridad social.
Hay universidades, la UNA lo tienen incluido. Hay profesor José Antonio Reynoso, Sí, que sabe, muy conoce bueno. bien, da esa materia en la UNE. ¿Oíste? Pero yo entiendo que hay que profundizar más en eso. Más en eso, Y, más en eso. Y sobre todo, tomar aprovechamiento de esa ley, aprovechar más esa ley de seguridad social que nos brinda herramientas muy interesantes, como por ejemplo en la parte laboral, en la parte de la seguridad social, tal y como tú has expresado, que en una demanda laboral usted debe incluir cualquier violación que haya sobre la seguridad social. y yo voy más lejos, Wilson, con las universidades, tal como tú lo planteas. No debe ser solamente a los que estudian Derecho, también a los que estudian Medicina. A los que estudian medicina Claro. y sobre todo el apellido social, Claro. subrayarlo, Sí, ponerle claro. resaltador, ponerlo en negrita. Sí. ¿Te ven? Sí. El concepto social de la seguridad. Exacto. Porque tú sabes muy bien cuál ha sido mi guerra desde la fundación. Claro, claro, Que claro. siempre planteo Sí. que es insostenible el concepto social de la seguridad a la luz de la voracidad de un sistema eminentemente caro, Sí. como lo es el sistema de salud de la República Dominicana, Exacto. que una gripecita sin tú ir al médico te sale por 10,000 pesos como nada. Fácilmente. Y todo eso porque tú muchas veces, Wilson, por una gripecita que tú tienes, tú haces 2 consultas, pero tú vas a donde 2 especialistas. Si hubiera No. si tuviera atención primaria... Te estoy en diciendo atención- de los 10,000 Exacto. sin ir a un centro, sin ir a un centro clínico comprando pastillas Exacto. y jarabe Sí, pero porque en la farmacia directo. Porque tú no quieres ir al médico. Porque Si tú voy no al quieres- médico son po- 25. Exactamente. Dice, no, eso yo me lo trato. Exacto. Tú vas al que vende el medicamento en la farmacia. El y dice, empuje. tengo gripe, esto, dame algo ahí para la gripe. Y él te da pastillas y cosas. Exactamente, en esos te test, automedica. tú te gastas 10,000 pesos fácilmente. Exactamente, ¿tú me entiendes? Porque si tuviera el primer nivel de atención implementado, tú fueras ahí, que hay cobertura total 100%. Pero eso hay que implementar. Exactamente. Oíste. Y que ahí está las vacunas, que estén las vacunas en esos centros para tú prever los ¿Tú sabes cuánto reciben las ARS para el primer nivel de atención primaria? 22 pesos mensual por cada afiliado. acumulado los años que tenemos, ¿cuánto tendrán guardado? Lo usarán en otra cosa, pero eso está pago desde 2007. La atención primaria. Y el Estado no trae canalla aquí por estafa. No, porque como el paquete le da completo a las redes de los Sí, pero está contemplado en un 2.683 con... Sí, pero entonces debes reclamarle qué está haciendo con ese capítulo. Obligar a las ARS que se implemente el cosa y tomar resolución para eso, tanto CISARRIL como el Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud. Señores, Eso lo tiene es que hacer. yo insisto Y el mucho, es que consejo. la atención primaria es más que tú llegar y tomar la presión al paciente cuando llega Claro, y no es referirlo a un médico. Es que la atención primaria es mucho más de ahí. Claro. Es que la atención primaria es lo que te decía hace un momentito, donde a ti te van a preguntar, ¿tus padres están vivos? Todo No, eso. murieron. Ok, ¿de qué edad murieron? De tal año, de tantos años. Coño, pero coincide precisamente con la edad que tú tienes. Exacto. Ya hay un factor predisponente Sí, pero que hay- me dice a mí, espérate, ¿de qué murió tu padre? De tal cosa, y tu madre de tal cosa. Ah, pero ven, que este hombre tiene los mismos síntomas que tenían sus padres cuando murieron. Exacto. Es decir, ya tú tienes un nivel de información que no te la va a dar a ti un médico internista o un cardiólogo que tenga 16 pacientes esperándolo. Pero no solamente eso, Wilson, sino que el Estado, el país como tal, no la tiene. No tiene una asunto de estadística, mi hermano, que toda Oíste, vergüenza. Óyeme, tú estás aquí, tú eres hipertenso diabético, te trata fulano de tal aquí, pero tú estás en Barahona y tú vas a un médico a Barahona porque te sentiste mal, estás de vacación para allá. Allá tú tienes que comenzar de cero. Mi hermano, escúcheme. No tengo que ir a Barahona para que eso me suceda. Sí. Yo no me tengo que ir a otro consultorio al lado de ese médico. Exactamente, Al sí. lado de ese médico. Exacto. Para que Tiene que ese comer- otro médico tiene- ignore todo lo que yo tiene- tengo porque no es un nivel informativo que Exacto. circule. Si te llevaron inconsciente al otro médico rápido, hay que hacerte sangre, la tipificación de sangre y todo Y cuando eso. tú vienes a ver, te están pasando un suero, Exacto. una destroza que te eleva Entonces, el azúcar. Si atención primaria estuviera implementada, cuando tú vayas a atención primaria,
ahí te hacen los análisis, tú vas con un dolor de cabeza bien fuerte y yo te digo, Wilson, ven a un cardiólogo, te lo digo yo, pero ¿quién soy yo? Yo no soy cardiólogo, no soy médico. Cuando tú vas a tu atención primaria, cuando te miden la sangre, tú tienes el azúcar altísima. No, un diabetólogo que tiene que ir. Pero ahora tú, como te llevaste de mí, fuiste al cardiólogo, te cobran la consulta especializada y él te refiere, te manda a y entonces él te manda para el diabetólogo. Te cobra otra consulta privada, especializada. Tú has pagado 2 consultas especializadas a 2 especialistas porque son especialistas. Cuando en atención primaria eso se debió resolver, tú no tienes que pagar un chile en atención primaria y está bien que fuera al diabetólogo a pagar 500 pesos, Exacto. no los 2.000 o los 3.000 de ahora, porque la ley te plantea en atención primaria que si tú vas referido, la cuota tiene que estar fija. Sí, vamos a pedirte un permisito y decirle al Estado y al gobierno que cuando se habla de seguridad ciudadana, no solo nos fijemos en la parte policíaca. Seguridad ciudadana es que el ciudadano se sienta seguro. Y nosotros, como Estado, como ciudadanos, no nos sentimos seguros en nuestro país y debemos trabajar por eso. Vámonos a una pausa y ya regresamos. La búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma. El poder de la información. Un programa de panel semanal dedicado al análisis de los temas con los exponentes más calificados en un diálogo de altura y objetividad. Por el Canal 8 de la comodidad de tu hogar, en la cama o en el sofá, junto a tu familia, ahí disfrutarás el poder de la información. Cada domingo de 9 a 11 de la mañana por el Canal 8, el poder de la información. Yo siempre he dicho que nosotros no tenemos seguridad social. Tenemos un seguro masificado de salud que dista mucho de lo que es seguridad social. Dista mucho. Y no quiero con esto empañar el esfuerzo que han hecho un sinnúmero de hombres y mujeres que se han entregado a la articulación de un sistema que tenemos con sus defectos, pero lo tenemos. Y que nos da ciertos beneficios que antes no lo teníamos, pese a que antes tampoco teníamos el nivel de inversión que hoy tenemos a este rubro, como lo es la seguridad social. Pero nosotros tenemos un Estado que solamente está ahí presente, que mediante su gobierno no invierte lo suficiente al sistema. El Estado es garante de que se te Pero es una visión muy complaciente. Sí, eso es lo que dice la ley. 87. Exactamente, es una visión muy complaciente. Garante. Por eso está la superintendencia para eso, para garantizarte tu derecho y tus beneficios que tiene la seguridad social por la cual tú pagas. Y el derecho y el beneficio que yo debo obtener por el pago de mis impuestos y por contribuir a las riquezas del país mediante el Producto Bruto Interno con la realización de trabajos productivos. ¿Quién me garantiza eso? Deberá garantizártelo el Estado. Y no lo garantiza. Es ahí donde está la disparidad, por ejemplo, con el fondo de pensiones. Sí. Yo reconozco, o conozco, no reconozco porque no es decir, no estoy inmerso en esta parte, pero conozco las grandes ventajas y beneficios onerosos, escandalosos de las AFP. Claro. Los grandes beneficios que tiene la AFP. Son negocios. Es no un negocio, pero un negocio que, como decía Mahatma Gandhi, negocio sin principio es letal. Así es. Es letal para un pueblo y para un individuo. Entonces, es el problema de la seguridad social, que es un negocio. Yo sé que se entraron en eso porque hay beneficios, pero que esos beneficios no sean tan onerosos como lo son. Pero cada quien está haciendo lo que le da la gana, porque bien es cierto que el banco que sustenta la AFP tiene un negociazo con ese dinero. Bien, pero tenemos un Estado que nada aporta a las AFP. El Estado dominicano, señores, sépanlo, el gobierno dominicano no le aporta un centavo a la AFP. Porque es un sistema de capitalización individual. Y entonces los impuestos que yo pago Sí. y lo que he enrostrado
desde hace un No momentito, están contemplados. no están contemplados. Entonces, la gran debilidad del sistema de pensiones no es solo por las AFP. Aparte del dinero que gana la AFP, en contra de los dueños del dinero, Exacto. que son los trabajadores, con la rentabilidad que genera, debería ser la mayoría del dinero para el trabajador y no para la AFP. Y no para la AFP como está ¿Entiendes? sucediendo. Ahora bien, el Estado como Estado debiese aportarme al fondo de mis pensiones. Claro. ¿Por qué? Porque yo le doy beneficio al Estado. Y entonces yo te paso la vida entera productiva aportándote recursos. Y que al final de la jornada, tú como Estado, como gobierno, no me dé nada. Entonces te pregunto, ¿para qué te estoy manteniendo? Porque nosotros somos los que mantenemos el Estado. Eso que tú planteas, Wilson, es sumamente interesante. Mira, según los cálculos que se han hecho en pensión, la pensión debe rondar entre un 20 y un 25% de tu último salario. O sea, si tú ganas 80, 90 mil pesos, 100 mil pesos, ¿cómo tú te vas a mantener con 20 o 25 mil pesos? Porque la AFP simplemente es una empresa de carácter económico que me dice, la ley me dice que te dé esto y eso yo te doy. De ahí para adelante a mí no me importa la suerte tuya. Y lo que tú planteas de que tú ayudarte al crecimiento y al desarrollo del país, el Estado debería garantizarte una pensión mínima en base al porciento del último salario que tú tenías. Garantizarme, no solo garantizarme, que mediante la ley debiese estar contemplado, Claro. sino completar ese aporte. Es completar ese aporte. ¿Por qué? Porque él recibió beneficio mío. Claro. Ahora bien, si el gobierno no cuenta con el dinero, porque es muy cierto, el Estado Dominicano no cuenta con el dinero para completarte una pensión. Sí, pero te lo digo que no puedo aumentar los salarios al empleado público porque no tiene dinero. Exactamente, entonces, pero le rinden los cuartos. Pero fuera parte de eso, Bernabé, Sí, no mete ese tema aquí. sí. La dicotomía, las informaciones, como que los cruces como que no nos van. Sí. Por ejemplo, ¿qué hacen los estados? No, el Estado no tiene que aportar dinero, políticas públicas. Vamos a crear y a fortalecer esa ley del envejeciente. Y cuando digo crear la ley del envejeciente es porque lo que tenemos Claro. no nos garantiza absolutamente nada. La construcción de una rampa para que suban y bajen por ahí. Yo estuve en Panamá hace varios años y fui a comprar unos medicamentos allá. Soy asmático y cosas. Me dice, ¿y su carne? Le digo, no, yo no tengo carne. Ah, pero entonces no le vamos a aplicar el porciento como envejeciente. Le digo que yo soy dominicano. Que quizás, entonces, Debieron haberse dado cuenta de que tú dijiste que no tiene carne. exactamente, porque él me ve la edad y dice, no, usted es el señor que está pensionado, entonces te estoy pidiendo el carnet para poderte registrar y darte el descuento que tiene como envejeciente. En como Centroamérica adulto mayor. es Sí. hasta un 40% de Exacto. descuento, señores, Sí, a la envejeciente, a la tercera edad. exacto, Y usted va a un supermercado y usted tiene un descuento automático, sí, porque a usted no se le puede cobrar, por ejemplo, en el caso nuestro, no se le debiera cobrar a un envejeciente de la tercera edad, un ejemplo, sí, el pago de impuestos, el pago del ITEVIS. exacto, El Estado, si un envejeciente va a comprar, por ejemplo, un Ensure, ¿cómo es posible que tú me le apliques el mismo porciento que tú me le aplicas al alcohol? exacto. ¿Me entiendes? Porque Así lo es. que te digo es que estos países se manejan no como Estado, sino como una empresa de flujo de capital de entrada y salida, porque es que el concepto social del Estado se ha tirado a un lado. Así es. Se ha tirado a un lado. Ya los países son manejados como empresas. Y por eso es la situación latente que tenemos en nuestros países, con una deuda social acumulada que no sabemos cómo resarcirla. Nuestros pensionados dan pena. Tú ver un pensionado buscando 3,000 pesitos con un bastón en la mano en el momento mismo que esa persona más necesita, el Estado le da la espalda. Así es. No hay una farmacia que tú digas que a esa persona debiese inclusive llegar el medicamento a su casa. No lo hay. Esos planes sociales dirigidos a personas con una edad productiva y con fortaleza física para
desempeñar una función en la sociedad, hablo bien de las botellas, que en uno y otros gobiernos existen, debiesen estar dirigidas a planes sociales para esa tercera edad. Porque decía antes de irme a la pausa que el asunto de la seguridad ciudadana no es un asunto policíaco, señores. La parte policíaca es una parte. Pero cuando se habla de seguridad ciudadana, es que el ciudadano se sienta seguro. Y nosotros, nuestra única seguridad que tenemos es que un hijo nos salga bueno y nos recoja. Si el hijo entiende que tú fuiste buen padre con él. Si entiende y sus posibilidades se lo permiten, Sí. ¿verdad? Pero aquí, por ejemplo, en nuestro pueblo, ¿cuántas casas de acogida hay del Estado? Que una persona, en el país hay muy poca, Sí. pero aquí en Macorís no hay. No hay. Una institución que, en el caso de que yo tenga que irme a trabajar, mi madre va a quedar sola, no puede valerse, por ejemplo, y gracias a Dios está fuerte todavía, Sí. no puede valerse, yo puedo llevar a mi madre a un centro, se pasa el día ahí, Y la cómodamente, recoge en la tarde. atendida por un personal, ¿verdad? Y en la tarde yo voy y recojo a mi madre. Claro. Aquí no lo tenemos. Y mi madre me tiene a mí. Sí. Pero ¿y estos padres que no tienen hijos Sí. y que le aportaron al Estado? Están abandonados, señores. Entonces, ¿podemos hablar de un sistema de pensiones en la República Dominicana? El sistema de pensiones que tenemos es muy limitado. Primero, es un país de Y poco garantista. Exacto. Primero, es un país de desempleados. Eso es lo primero. Sí. Porque, según el Banco Central, el 57% de la población en capacidad de producir está en el sector informal de la economía. Pero entonces eso ¿cuántos no millones de habitantes que somos? Porque me dice que la Seguridad Social me tiene registrado 10 millones y 10, pico, sí, pero y entonces me dice que el 50% está desempleado. Pero por Dios. De los que trabajan, de los que están en edad de trabajar. Ok. El 50% está en el sector informal de la economía. O sea, no están cotizando a la seguridad social. A eso pertenece al régimen contributivo subsidiado. Eso gastan más que tú que eres un asalariado y que cualquier asalariado. ¿Sabes por qué? Porque eso están en el contributivo, pagándolo completo. Tanto la parte que le corresponde al trabajador, que es el 5.91% de su salario, y el del empleador el 14.19%, 21.10%. Lo paga él completo, Wilson. Completo lo paga él. Entonces, el chiripero, él se la está buscando en la calle, el taxista, tiene una fritura, un corbadito, un salón de belleza, paga su seguro completo. Entonces, que no existe esa cultura en el país. Exacto, no existe. Entonces, lo paga normalmente por la parte de salud. Porque cuando se joven no se piensa en la pensión, es en la salud. Por eso lo pagan. Entonces, por eso el Consejo tuvo que tomar una resolución para obligar al empleador, para obligar a la tesorería que le factura al empleador en base al salario del sector al cual pertenece. Y eso significa, Wilson, que tú y yo hacemos un contrato de trabajo para yo venir 2 veces por semana a hacerte algo a tu empresa. Y acordamos 5,000 pesos, una vez al mes, 5,000 pesos, lo que sea. Pero la tesorería te factura a ti como si yo ganara 15,000 pesos. ¿Por qué? Precisamente por la parte de pensión. Porque en una ocasión falleció un trabajador que estaba en una empresa y ganaba que era que 500 pesos, era que lo tenía registrado. Sí. Entonces la pensión que le salió fue de 50 pesos. Eso fue una pensión de 50 pesos. Eso sí hizo un escándalo en el país. Y entonces se puso, no, para cotizar tiene que ser en base al salario mínimo. Entonces, si tú te fijas, la mayoría de empresas, pequeñas empresas, ese es el salario que tienen. Y el promedio salarial que hay en la seguridad social, de esos que dijimos que están cotizando 4 millones y pico, es de 33,000 pesos. Con 33,000 pesos, que es el promedio de esa población, no es fácil. Tú viste ahora mismo que la semana pasada, antepasada, se aumenta el salario mínimo a un 12%.
que no llega a ajuste por inflación. Pero el Banco Central te dice que la canasta está en 46,000 y pico No, pesos. es lo que te digo, que no llega al ajuste por inflación ni siquiera. Entonces, fíjate cuál es la situación del país que tenemos, los trabajadores, es bien difícil. Y hablando los empleadores de eliminar la cesantía. Sí, porque hay amenazas, Sí. podemos decirlo así mismo, de que sectores de poder pues alteren lo que es la actividad laboral en la República Dominicana, los beneficios que se han conquistado y que tú mismo has Exacto. sido parte responsable de ellos, de esas grandes conquistas que hemos tenido en los últimos tiempos. Porque eres un sindicalista carta cabal y sabemos tus aportes. Ahora bien, esa reforma al Código Laboral y otras posibles reformas, es necesario, entiendo yo, hacerla antes de abocarnos a una reforma del sistema de seguridad social. Para articular un sistema a la luz de lo que tenemos. Es correcto eso que tú planteas, Wilson. Pero la línea que hay es de que las grandes empresas que tienen en sus convenios colectivos o acuerdos con los trabajadores de prestaciones laborales, la eliminen antes de. Porque para los empresarios es mucho más fácil con los empleadores del comercio, de la banca, porque no tiene quien los defienda. Entonces, no hay una clase sindical fuerte. Las prestaciones laborales están en el Código de Trabajo o en este país desde 1942 cuando Trujillo y está ahí. Y no es verdad que con los estudios que se han hecho que las prestaciones laborales afectan la rentabilidad de las empresas, porque hay un error y una interpretación errónea de las prestaciones laborales que entiende que es obligación del empleador pagar las prestaciones y no. El Código de Trabajo en el artículo 88 establece claramente cuáles son las razones por las cuales un empleador puede despedir a un trabajador sin pagarle prestaciones laborales. Sí. La prestación laboral y también cómo un empleado puede renunciar mediante la dimisión sin tener que esperar una cancelación, sin perder sus derechos. Las prestaciones laborales es responsabilidad del empleador otorgarlas solamente si el empleador unilateralmente decide romper el contrato de trabajo. Ahí tiene que pagar las prestaciones laborales. Pero si tú te vas donde tú estás trabajando y tú lo has hecho, tú no reclamas prestación, sabes que no te corresponde tu derecho. Pero eso eres tú que lo sabes, hay otro que no lo sabe y dice, no, mi prestación. Decía el doctor Ray Guevara que si elimina la cesantía laboral, adiós paz laboral. Adiós paz laboral. Exacto. Entonces, yo veo en un tribunal laboral, que gracias a Dios nunca he tenido que demandar a nadie, gracias a Dios, Sí. y donde quiera que he estado, he renunciado y me han dado mis prestaciones. Sí. Es de las grandes desventajas que yo he tenido en la vida. Sí. Dichoso, ¿verdad? Sí, por el conocimiento que tú tienes solamente de la ley y todo eso. Entonces, es preferible darte tranquilito a ti y darte los chelitos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú escuchas en nuestro país una gente apelándote a una ley del 58, del 42, Exacto. leyes obsoletas, Sí. te dicen a ti que hay un Congreso que ha estado de espalda Sí, claro. a una población. Claro. Porque el mal de República Dominicana comienza en el Congreso Nacional. Es correcto. Porque el Congreso no provee, nosotros nos quejamos de la policía, nos quejamos de la fiscalía, nos quejamos de los jueces, no sabiendo que todos actúan en función de lo que prevé la ley. Yo soy el entrevistado, pero yo te pregunto a ti, ¿quiénes están en el Congreso? Fiesta Pátrica, perdón, ¿qué fue lo que tú me dijiste? Dios mío, me hace salir del tema. Señores, ¿tú crees que es posible la modificación de la Ley de Seguridad Social a la luz de lo que tenemos? Es decir, que mañana el Congreso Nacional llegue y diga a modificar la Seguridad Social. ¿Qué nos pasaría? Es bien difícil modificar la ley, porque debe haber voluntad política y la voluntad política tiene que tener el gobierno. Porque esos empresarios que están ahí en el Congreso responden al sector empresarial. Y la banca, la clase económica dominante, no quiere que la es uno de los graves problemas que tenemos aquí. Que el apetito tiene que salir de la clase política. Exactamente. Es lo primero. Claro. Lo segundo, la incompetencia que tenemos en materia de los partidos políticos
que bueno es el incondicional, no el competente. Exacto. Y el que llega a la posición es el incondicional, no el competente. Ahora bien, ¿cómo tú vienes a modificarme una ley en un Congreso cuando no es una ley política, sino que es una ley técnica? Pero no solamente eso, Wilson, perdóname que te interrumpa, es que hubo un consenso entre los tres sectores, gobierno, trabajador y empleador. Y hay eso de la cesantía, eso quedó fuera, no, lo que no se toca, eso se queda fuera. Y el presidente lo sometió al Congreso, ese proyecto de ley. Ya tú puedes darte cuenta que ese sector representa. Apareció un senador ahí que dice que no, que eso hay que revisarlo, que no sé qué. ¿Por qué? Porque el presidente es un empresario. ¿Me entiendes? Sí. Y representa un sector empresarial importante. Pero él cumplió con su parte, sometió el proyecto de ley. Lo que pasa es que ahí encontró oposición ahí adentro. Sí, sí. Entonces, tú hablas de que está representado el Estado. Sí. ¿Verdad? Sí, claro. Está representado el empleador. Sí, y el trabajador también. Y el trabajador. ¿Quién representa al trabajador? La legitimidad de ese representante del trabajador. Bueno, porque no son los sindicalistas que tienen ahí 40 años, que tienen siglos que no pisan una empresa. pero y que me excuse mi amigo Pepe. Wilson, legalmente son esos. Porque los pocos que los eligió a ellos están ahí. Ahí es donde está el problema, señores, la calidad de la representación, y por eso se perjudican nuestros intereses. Sí, está bien, Wilson, pero la calidad de la representación no es culpa tuya ni mía, nada, sino de los trabajadores que están. Pero el que carga con la costa Sí, claro. soy yo. Estamos de Porque acuerdo. ¿de qué trabajadores me están hablando? Del grupito por ejemplo, de un grupo de trabajadores de Citracodal, Exacto. de los organizados, de los trabajadores organizados. Tienen un representante. Y los trabajadores que no estamos organizados, ¿quién representa nuestros intereses? Yo digo, Wilson, que la reforma a la ley laboral tiene que incluir muchas cosas. Primero hay que eliminar ese artículo 88. Eso es lo primero. Número 2, hay que crear las federaciones nacionales por sector, por área, y que la sindicalización sea automática y que los convenios colectivos sean automáticos y todo eso por sector. Háblale al sector bancario que se afilien a un sindicato. No. ¿Viste? Y entonces, ¿los representa Pepe Abreu? Exacto. Háblale a los que están en los supermercados, esa gente, ve, contáctalo, en las pizzerías y todo eso. ¿Las bancas de apuesta? Porque la ley te dice que para haber un sindicato tiene que haber mínimo 20 empleados en una empresa. Y esas pizzerías tienen 20 empleados. Esos salones de belleza, farmacia no lo tienen. Entonces esos nunca van a estar organizados. Ahora, si se crean sindicatos nacionales, federaciones nacionales, que yo vaya a tu empresa, aunque tú tengas 2 trabajadores, vengan, ellos se van a afiliar aquí, yo los afilio, y la cuota mándala aquí, otra cosa fuera. Estuviésemos mejor calificación a la hora de... Porque en el mundo de los intereses, señores, miren, Sí. los empleadores, los empresarios del país, no mandan a cualquier loco viejo a representarlo al Consejo de la Seguridad Social. Claro. ¿A quién mandan? No. Son gente de ella, esté preparado, capacitado, abogado, A defenderle sus sus intereses. intereses. El gobierno pone uno de los suyos a defender los intereses del Estado. Y lo que mandan los empleadores, ninguno son empresarios. Son técnicos. Son ya técnicos, abogados. son técnicos. Oíste. Porque el empresario no te manda a un empresario, No. te manda a un técnico calificado a representarle sus intereses. Exacto. Pero nosotros debiésemos tener la capacidad de mandar un técnico a defender nuestros intereses Claro. y no lo tenemos. Sí. Yo no me siento representado con la clase sindical que nos representa en el Consejo de la Seguridad Social. Bueno, la prueba de eso es que cuando comenzó la Ley de Seguridad Social, yo recuerdo que el doctor William Hanna, Dios me lo tenga en la gloria, planteó en una reunión que estaban distribuyendo los puestos, dice, este pastel es tripartito y todos los sectores tienen que tener participación y hay que darle participación. El gobierno no puede coger todo, ni los empresarios tampoco, hay que darle participación. Y de producto de ese acuerdo que la DIDA le correspondió al movimiento sindical. En ese entonces, representado por Nelson de Marmolejo. Entonces, Ahora, el sector sindical, lo que tenemos del sector sindical, fue el que decidió que Elías Báez estuviese en la DIDA hoy. no lo defendió el puesto, no lo defendió, porque a quien Elías Báez sustituyó. A Serrata, Carolina Serrata. Bueno, el decreto de ella salió 2 meses antes de que el Consejo las escogiera.
O sea, una total violación a la ley porque no había conocimiento. Tú vas para acá, tiran el decreto y dicen, pero ven acá, pero no puede ser. El Consejo tiene que aprobarla. La terna. La terna, escoger la terna Sí. y mandarle al presidente a que seleccione uno. Exacto. Es lo que tienen que coger, es que la presentaran allá. Entonces, ¿por qué sale? Precisamente porque el movimiento sindical no se paró en dos patas, porque si el gobierno se para en dos patas, dice no hay sesión, no hay reunión y no asiste, porque la ley dice que tiene derecho al veto. Si no participan en la reunión, no hay sesión. No hay puede sesión, pasar. no hay sesión. No. Ese puesto es de los trabajadores, eso hay que defenderlo. Eso tenemos nosotros que hacer la propuesta de la terna, ¿no? Ahí tenemos una gente que está, entonces el Estado, el gobierno dominicano, no el Estado, el gobierno dominicano tiene dos representaciones. Entonces, Tiene el presidente y tiene el presidente de la DIDA, director de la a DIDA. partir de ese momento la DIDA se politizó. Se politizó totalmente, Sí. pero no se politizó por decir se politizó. Exacto. Vamos a decir que la DIDA pasó a formar parte de defender los intereses del gobierno de turno, Exacto. lamentablemente. Porque Elías Báez no tiene que defender ahora mismo, y no me gusta estigmatizar con el nombre, sino la función propia, la DIDA, ahora mismo, está defendiendo los intereses ¿de quién? De lo que propone el gobierno, de la línea que baja el gobierno. ¿Pero quién fue que lo puso? Claro. Fue el presidente de la República, no fueron los empleadores, los empleados. Exacto. Entonces, eso es una de las grandes desventajas que tenemos. Por eso que en el mundo de los intereses, la poca calidad que tenemos en la defensoría, en quien nos represente, nos entra en desventaja en materia de negociación. Nosotros nunca vamos a tener una ley de seguridad social que favorezca a los afiliados de la seguridad social. Pasarán muchos años todavía para lograr eso. Para lograr eso debemos de mejorar la calidad de la representación y que en los organismos estén los técnicos especializados en ese manejo. No solamente la calidad de la representación, sino la voluntad política, porque hay muchas cosas que es el gobierno que tiene que implementarla. Atención primaria. Ahí es donde está la mayor decisión del debilidad. gobierno. Es que la mayor debilidad de la seguridad social es la falta de políticas públicas. Exacto. Por eso yo te digo, es difícil tú instaurar un sistema de seguridad social a la luz de lo que tenemos. Exacto. La voracidad de un sistema sumamente caro, por un lado, y la ausencia de un Estado con políticas públicas para cimentar esa estructura que se llama seguridad social. Mira, Porque tú no me puedes decir que tú tienes un sistema de pensiones cuando tú no tienes las políticas públicas que me digan que toda persona de tercera edad, envejeciente, como tú le quieras llamar, tiene este plan, sino que tiene que estar a la altura a nivel de costo de una clase productiva, cuando su nivel de consumo es mayor. sí. Mira, Wilson, hay un tema bien interesante en la seguridad social que se llama FONAMAC, Fondo Nacional Atenciones Médicas por Accidentes de Tránsito. Eso se le aumentó 36 pesos. Eso es para los accidentes de tránsito y los seguros de los vehículos. Entonces, Nosotros tenemos que hablar con los accidentes de tránsito cuando hay unas aseguradoras que debieran ser las responsables. pero que cobran el seguro Sí, para daños a terceros. sí. Pero no ponen un chele cuando pasa un accidente con una persona que está de barata ahí. Entonces, esa resolución, el FONAMAC, está por resolución y cada año hay que modificar esa resolución para aumentarla porque la RS cuando llega la fecha, creo que en mayo ahora se vence. Hay que emitir otra resolución y hay que aumentarle el per cápita. Te das para cuenta de lo que yo he definido como los parches Sí, que se claro. colocan a la luz de los eso. intereses. Es correcto eso. Uno de esos parches Sí. a lo que yo me refiero es Sí. precisamente ese. Eso es. Que como ahí hay cuarto, es lo que pasa con el sistema educativo, el 4%. Como ahí hay cuarto, vamos a tirarle ahora a las universidades también, ¿verdad? Entonces- Vamos a ponerle tal cosa a ese presupuesto. ¿Por qué? Porque ahí hay cuarto. Eso pasa con la seguridad social. La seguridad social al cuarto, vamos a tirar los accidentes de tránsito. Tú sabes, Wilson, qué pasa con los accidentes de tránsito, cuando ocurren accidentes de tránsito. Que la persona tiene metida en la cabeza que hay que pagar diferencia. Y el accidente de tránsito lo que tiene es una cobertura en dinero establecida de 60 salarios mínimos. Y el salario mínimo es 19,000 y pico de pesos. Sí. O sea, 1,000,000 100,000 y pico de pesos. exactamente para accidentes de tránsito. Pero no importa lo que haya que hacerte,
Y hay muchas que le han dicho muchas clínicas al paciente, eso no lo cubre el seguro. Y es una suma de dinero que hay para cubrirte el evento. Ahora, después que tú consumiste ese monto, de ahí para arriba lo pagas tú. Exactamente. ¿Tú entiendes? Pero de ahí para abajo tú no tienes que pagar un chévere. Pero un monto que se cubre prácticamente con el peculado. Exacto. ¿Tú ves? Muy claro. Porque detrás de la cortina hay que darle tanto, ¿verdad? Sí. Y que tal cosa cuesta tanto, y que tal clavo es de tal casa porque tiene las especificaciones y la medida para el aparato que va a montar, y eso cuesta tanto. Claro. Entonces es un problema serio. Entonces, un Estado que no regule los precios, supervise y regule los precios, así como regule también capital. Exacto. El ejemplo clásico que yo pongo, la farmacia ahora en cadena es otro fenómeno. Claro. Podemos analizarlo en cualquier momento. El efecto de las cadenas y el porqué de la cadena y qué es lo que hay detrás. No es que uno sepa mucho de eso, pero tú vas a poner de ejemplo una farmacia X que no pertenezca a cadena, sí, de las tradicionales nuestras. Sí. Tú la viste 30 años y 40 años del mismo tamaño. Así es. ¿Por qué? Porque hay un capital regulado que no pueden exceder, que si compra esto por 100, lo máximo que pueden vender por 130. Exactamente. Para meterse a la competitividad, le reducían un 10% y lo vendían por 120. Exacto. Es decir, hay un capital regulado. Sí. Ese capital regulado, las ganancias cubrían muy bien los costos. Sí. Pero no te permitían un crecimiento oneroso. Sí, claro. Hay otros sectores de la salud que yo no voy a mencionar, porque no menciono lo que yo no sé, ¿verdad? Pero hay otros sectores de la salud, y todos hemos visto el nivel de crecimiento. Sí, claro. Claro. ¿De dónde sale? Del capital no regulado. Claro. Al no haber un capital regulado, les permite el libre precio, porque nuestro país es un país especulado. Sí. El costo del producto, el precio del producto no guarda relación con el costo de producción. Y esto lo hemos dicho hasta la saciedad. Yo cojo, por ejemplo, este lapicero y digo, la tinta vale tanto, ¿verdad? Sí. El plástico vale tanto. El embalaje, ¿verdad? Sí. Vale tanto. La punta vale tanto. Sumo todo esto y le aplico una ganancia. Eso es el precio del producto, lo pongo a guardar una relación con el costo de producción. Claro. Pero aquí ese lapicero vale lo que a mí me dé la gana. Entonces, ¿cómo tú puedes permitir que en materia de salud estemos en esos niveles cuando hay un componente social de la salud, de un bien inherente a la humanidad, claro, que tenemos que salvaguardar? Aquí hemos cometido dos delitos con el asunto de la libre empresa, y es permitir el desarrollo de las empresas, de educación y de salud, dos bienes inherentes muy ligados a lo que es el desarrollo, y olvidarnos de ese concepto social. Es lo mismo que le pasa a la electricidad. Los aeropuertos. Pensamos en la rentabilidad, pero se nos olvidó el concepto social de la generación de electricidad. Y hoy tenemos una electricidad que te genera un costo muy elevado en los medios de producción. Exacto. Entonces, el Estado no puede estar ausente. ¿Por qué? Porque el Estado debe estar velando por los intereses de la sociedad, que es lo que no nos está pasando. Exacto. Y permitimos un especulado rampante, garrafal, abusivo, en contra de la propia sociedad. Por lo tanto, tenemos que buscar soluciones alternativas a los problemas que son colectivos. Buscamos respuestas individuales a problemas colectivos y agravamos. Por ejemplo, el transporte público. Tiene que tener un carro. Hay que tener un carro, pero el persona. carro aumenta el parque vehicular y me produce los entaponamientos y crea un problema social de movilidad. Y el monóxido de carbono que tira también el impacto ambiental. Tiene que tener una cisterna. Porque no me llega el agua y ahí almaceno el agua de la urbanización completa. Pero para subir el agua tiene que tener uso de energía, tiene que el inversor la es. Entonces, ¿qué pasa? La energía, compra un inversor, el inversor termina aumentando la carga. Exactamente. Entonces, el Estado tiene que asumir mayor responsabilidad con políticas públicas tendentes, señores, a proteger los derechos fundamentales de la sociedad.
Y lo grave, y no lo estamos haciendo. Y lo grave de eso es que muchos de esos servicios tú los pagas y no te los ofrecen, no te los brindan a medio. Yo aporto, por ejemplo, al 4% de educación con el pago de mis impuestos, Exacto. pero tengo que pagar un colegio. Exacto. Tengo que pagar 11 meses de colegio. Claro. ¿Ves? Porque el Estado no me proporciona. Pero en materia de salud, eso es un asunto grave. Claro. Que yo tengo que pagar un seguro. Pero de mis impuestos, yo tengo que pagar lo que se conoce como salud pública. Exacto. ¿Ves? Sí. Ok, pago el seguro. Pero aparte de yo pagar el seguro, tengo que tener una cantidad de dinero para completar los servicios de salud. Claro. Entonces, abundando ahí donde tú dices, ese médico que está ahí, si tú vas al hospital, le pagan con los impuestos que tú pagas. Pero si vas a la clínica, tienes tú que pagarle de tu bolsillo. De mi bolsillo. Entonces tú te preguntas, ¿para qué pago impuestos? Si los servicios que se dan no son para mí, porque tenemos un Estado mediocre, como el Estado Dominicano, Claro. con servicios sumamente caros, costosos, como lo es el servicio de salud pública. Señores, vamos a ver lo que es el presupuesto de salud, cuántos son los miles de millones. ¿Cuál es el presupuesto, por ejemplo, destinado a la educación del país para dar una educación mediocre? Sí. En el año 2016 nosotros hicimos una encuesta en la DIA y se demostró que en la población hacía un gasto de bolsillo de 700 millones de pesos mensual en cobertura que están establecidas en la seguridad social. ¿Usted se imagina ¿Que están cobertidas ahí? que están ahí? En internamiento, emergencia, diagnóstico médico, procedimiento, todo eso. El tiempo se nos viene encima. ¿Cuáles son los puntos básicos que debe mejorar en nuestro sistema de seguridad social? ¿Cuál es la propuesta tuya, Bernabé? Mira, nosotros tenemos que mejorar en la parte de salud la implementación del régimen contributivo subsidiado. No puede ser una carga para ese trabajador del sector informal de la economía que tiene que pagarlo completo. O más aún, al trabajador del sector privado, incluirle el pago de sus padres como dependientes adicionales. Tu papá y tu mamá, tú los tienes en tu casa, pues ya están muy viejos. Sin embargo, está bien que te cuiden los nietos, los hijos, los nietos de ellos y todo eso. Tú tienes que comprar la comida, tú lo mantienes. Son tu carga, son tu... Y encima de eso tú tienes que pagar la parte del seguro médico, cuando debería formar parte de tu familia. De la unidad familiar. Y la seguridad social cubrir ese per cápita. Eso hay que resolverlo. Hay que resolver el tema de salud de los pensionados. Tú el que pensionan ahora no tiene seguro médico. Se quedó en el aire. Y me hablan de seguridad social. Exactamente. Entonces, los medicamentos de alto costo, eso hay que ampliarlo. ¿Tú entiendes? Mayor cobertura en eso. ¿Tú entiendes? La misma Superintendencia de Salud y Riesgo Laboral, CISARRIL, hay que adecuar a los nuevos tiempos para que tenga una mejor supervisión de todo lo que está pasando en eso. Las ganancias de las ARS hay que limitarlas. Regular ese capital, hermano. Regular ese capital, ¿entiendes? En la parte previsional, en la parte de pensión, las ganancias de la AFP obligatoriamente, eso hay que bajarlo, para que ese dinero retorne al dueño, al propietario de ese dinero, para que tenga una pensión digna. Más o menos digna, ¿tú entiendes? Porque no es verdad que con un 20 o 25% de tu último salario tú te vas a poder mantener el nivel de vida que tú llevabas, ¿tú entiendes? Y obviamente que yo entiendo también en esa parte es que el dinero que tienen las AFP de personas fallecidas que por desconocimiento, por ignorancia no fueron a reclamar ese dinero, se tome decisión sobre eso y que pase al Estado, a la misma seguridad social. Y que se busquen esas personas, que eso es tipificable, que haya una responsabilidad de identificar esas personas. Y por último, un tiempo se nos acabó, que yo entiendo que es sumamente importante. Así como tú sabes y ves cuál es tu núcleo familiar, si tu empleador está pagando, que también la CISARRIL habilite una plataforma para que tú veas el consumo de tu medicamento de tu núcleo familiar. Y también que los 12,000 pesos que hay ahora mismo por medicamento sea por núcleo familiar.
Si en tu familia son tu esposa y 3 hijos, son 5, y son 12, 5 por 12, ¿cuántos son? 60, que sea para la familia, no 12 individual. Porque resulta que hay uno que es muy enfermo en la familia, y ese te come el bolsillo. Entonces, quedan 5 ahí, y quedan 4, y con ese consume 12, te consume el bolsillo. Que sea por núcleo familiar el dinero la sumatoria para los medicamentos ambulatorios. Eso hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo y es urgente. Y es urgente. Es urgente. Pero sobre todo, señores, insisto hasta la saciedad y espero un día ser escuchado. No podemos seguir sometiendo a este pueblo al peculado que lo estamos sometiendo. Los altos costos de los servicios de salud en todos los niveles deben ser regulados. El Estado debe intervenir. Debe intervenir. Porque es insostenible el concepto social de la seguridad a la luz de la voracidad de un sistema sumamente caro como lo es el sistema de salud en la República Dominicana. Es correcto. Hermano, gracias del alma. No llegamos ni por la mitad de lo que pretendía, pero quedo suficientemente satisfecho con lo que se ha dicho. Gracias, Wilson. Gracias a población que ve este programa. Estamos siempre dispuestos a repetir esto más adelante, porque está en el tapete la reforma a la Ley de Seguridad Social, y hay que seguir hablando de eso y abundando de eso. Y abundando, porque hay muchos que han apostado a la ignorancia. Claro. Nosotros apostamos al conocimiento y a la información para una sociedad empoderada. Y por eso tú no ves las instituciones del sistema haciendo promoción. Que es lo que no, porque yo hablaba en días pasados de lo que es la monetización de la ignorancia. Se le saca más cuarto que el diablo. Pues no, gracias del alma, hermano. Gracias, Wilson. Ustedes y yo, si Dios lo permite, nos veremos el próximo domingo, recordándole que este programa va a estar editado completito en YouTube, en nuestro canal Huilgosa. Así es que búsquelo, canal Huilgosa, suscríbase, dele like, dele la campanita, alimente este canal que estamos creciendo. Buenos días. La búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma. El poder de la información. Un programa de panel semanal dedicado al análisis de los temas con los exponentes más calificados en un diálogo de altura y objetividad. Por el Canal 8 de la comodidad de tu hogar, en la cama o en el sofá, junto a tu familia. Ahí disfrutarás el poder de la información. Cada domingo de 9 a 11 de la mañana por el Canal 8, el poder de la información.